Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuentan. Aquí una vez más con las entrevistas. Esta vez joven apologeta católico, Carlos, desde Colombia. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, Padre. Qué alegría estar aquí con usted. Bueno, un gustazo. Nos conocimos con Carlos cuando estuve hace poquito en Colombia dando algunas conferencias. Estuvimos por Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, en fin, varios lugares. Y a su vez también Carlos conoce al padre Federico Hayton, que es mi hermano en la Orden de San Elías, que es una sociedad apostólica que se dedica, entre otras cosas, a las misiones adyentes. Y estuvieron trabajando un poquito juntos en una misión oceánica. Ahora vamos a hablar del tema. Con Carlos queremos hablar acerca de un tema hoy bastante olvidado en la Iglesia Católica, que es la apologética, ¿no? ¿Desde cuándo nació este deseo de la apologética? ¿Qué es la apologética para un joven católico? Pues ese deseo nació desde muy pequeño al ver que en mi pueblo los protestantes llegaban a todas las personas y la iglesia se iba viendo reducida. Uno pues como feligrés veía como a los protestantes nadie les decía nada, nadie les contradecía, que porque ellos cargaban la Biblia, incluso uno decía, ¿será que es que la iglesia católica no tiene respuestas para todas estas cosas que dicen y con las cuales nos atacan a nosotros como católicos? Entonces, desde muy joven, yo viendo esa situación, gracias a Dios llegó a la comunidad, a mi parroquia, un buen sacerdote al cual yo le hacía preguntas y me iba respondiendo. Entonces ahí yo empecé a descubrir de que sí teníamos respuestas, de que sí habían respuestas bíblicas y de esa manera empecé yo a hablar con los hermanos separados y iba y le preguntaba al sacerdote y así empecé a investigar. Entonces más o menos como a los 16 años empecé yo con esa búsqueda de las respuestas católicas a través de la Biblia y ya posteriormente pues con el hermano Fernando Casanova y el padre Luis Toro, con él también pues llegamos mucho a esta parte de la formación a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la apologética, Carlos? Una persona joven que no escuchó la palabra, porque es una palabra que hoy no se usa. ¿Cómo le explicas a una persona qué es la apologética? La apologética es defender la fe. Nosotros como católicos tenemos el privilegio de tener esta sana doctrina, la fe verdadera, y nosotros hoy en día, viéndonos tan atacados, tenemos el deber de defender esa doctrina, de defender la fe católica, de defender a la iglesia. Entonces, esa apologética es la que nos permite a nosotros aprender para defender a la iglesia de tantos enemigos que siempre ha tenido y que hoy en día están pues como de manera más ofensiva. Ujú. Entonces, eso es la apologética para todos los jóvenes que me escuchan. Alguno te podrá decir, no, ese estilo de catolicismo es un estilo anticuado, porque es un estilo de catolicismo a la defensiva. No hay que hacer más apologética, no hay que usar más esa palabra porque es una especie de estar siempre como, bueno, en guardia, y no, y al contrario, el catolicismo en realidad es tratar de estar con el que sufre, con el que propone el evangelio, no estar jugando a la... Es como si uno usara una metáfora futbolística, te podrían decir, es estar a la defensiva siempre, nunca querer meter un gol, digamos, ¿no? Entonces no tiene Sí. sentido, no conviene ponerse en guardia, no tiene sentido ponerse a defender la fe. ¿Qué le dirías? Yo siempre digo que, pues obviamente de la mano de la apologética va la evangelización y esa evangelización es un mandato hasta el final de los tiempos. Nosotros tenemos que evangelizar hasta el fin de los tiempos. Entonces, si quitamos esa parte de defender la fe, eh, se pierde gran parte de lo que es la evangelización. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la verdad en la iglesia es columna y fundamento de la verdad, entonces hay muchas mentiras que están constantemente atacando y contra esas mentiras es que nosotros debemos poner la verdad y eso es defenderla. Ahora bien, otra parte y otro aspecto de la apologética es la suma caridad. Nosotros miramos a los hermanos separados con caridad y con amor y eso es lo que nos hace a nosotros y nos invita a estudiar las Sagradas Escrituras para explicarles a ellos
la fe verdadera, para mostrárselas, porque quizás muchos se han ido por ignorancia y nunca han escuchado esa predicación, nunca han escuchado esa verdad. Entonces nosotros los miramos con amor, con caridad, para explicarles, pero no solo a ellos, sino que a los católicos también, porque lo que hay que hacer es fortalecer a los hermanos católicos de manera de que se detenga ese éxodo que hoy en día está ocurriendo tristemente. La apologética siempre te ha tocado hacerla respecto de protestantes, ¿no? O habitualmente con gente que se fue de la iglesia. ¿Cuál es el común denominador que has visto del por qué un católico termina yéndose de la iglesia católica? El común denominador, sin duda alguna, es la falta de la lectura de la palabra de Dios, de explicar las sagradas escrituras en la iglesia, porque muchas veces nos hemos acogido simplemente a nuestras palabras, a explicar con nuestras palabras simplemente, no sostenido en las escrituras, y mucha gente tiene esa sed, mucha gente tiene la sed de aprender de la palabra de Dios, y como aquí no se le da, entonces ellos se van para allá. Alguien me preguntaba por qué ellos siguen tanto a los pastores, y yo les decía, porque ellos les predican con la palabra de Dios. Incluso los han hecho hasta suicidar. Hemos escuchado noticias de que con esas falsas enseñanzas, pero les muestran cosas mal interpretadas en las Sagradas Escrituras y los hacen cometer locuras. Es que esos mismos católicos que se paran, esas mismas personas que se paran en las esquinas a repartir las revistas, son los católicos, son los que han ido de acá. Pero ¿por qué allá sí se comprometen y aquí no? Porque no les leemos las Sagradas Escrituras. Entonces ese es el punto, las Sagradas Escrituras. Ellos se van buscando eso. ¿Qué experiencia tuviste con los protestantes al intentar hablar con ellos? O sea, corregirlos del error, porque también es una obra de misericordia, ¿no? De corregir al que se equivoca es una obra de misericordia, o enseñar al que no sabe, son obras de misericordia espiritual, se llama así en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué experiencia has tenido a lo largo de estos años intentando hacer ese trabajo de corrección a su vez y de enseñanza? Pues la verdad, muchas experiencias. He tenido la oportunidad de hablar ya con varios pastores, incluso una vez me invitaron a una vigilia de ellos para debatir con una secta que habla del día sábado, que hay que guardar el día sábado. Me invitaron, era un lugar pues lejano, y fui y pude predicarles a esas personas, y varias veces con ellos me encontré ese día en esa vigilia, pero con otros de esa misma secta me había encontrado antes, y cuando lo más extraño era que cuando yo salía de debatir, a pesar de que yo les decía cosas que a ellos no les gustaban y ellos igual a mí, pero pues buscando la edificación y la verdad, al final me decían, ¿y cuándo va a volver? ¿Y cuándo va a volver? Pues primero decían, usted tan joven, ¿y por qué en esto? Siempre uno se imagina es que va a venir es un señor, cuando les decían a ellos. Y cuando yo salía me decían, ¿y cuándo va a volver? Yo les decía, cada vez que ustedes me quieran invitar, aquí voy a estar predicándoles la palabra de Dios. Entonces, también en la vigilia, allá yo dormía en una carpita, mientras ellos estaban en su lugar, y ya cuando fue el momento del debate, yo fui y se les predicó la verdad. Y muchas personas se quedan siempre con esa duda, con ese querer buscar más de esa verdad que está escuchando, y que por lo general nunca le han escuchado esas respuestas a un católico. Entonces, son experiencias grandiosas, y pues la de ahorita en la misión oceánica, que fue también algo maravilloso. Ahora hablaremos del tema ese. ¿Cómo hacer para intentar rebatir algunos de los típicos errores que te puede decir un protestante cuando va a tu casa? ¿O cuáles son los típicos errores o mejor dicho, cuando tocan la puerta de tu casa, un evangélico, por ejemplo, el testigo de Jehová, cuáles son las habituales cosas que te dicen o cuáles son los principales errores en los que caen y que uno tiene que estar machacando sobre lo mismo? Porque si uno se pone a pensar, uno ve, por ejemplo, ya que él mencionó los videos del padre Luis Toro, ¿no? Yo también con quien estoy en contacto. Normalmente son siempre los mismos. O sea, los errores o los temas, los tópicos, no es que el padre Luis Toro sea un genio. La genialidad de él es que se aprendió varias citas de memoria que son siempre las mismas. O sea, no es que el tipo sea un Santo Tomás. Lo que pasa es que las preguntas o las objeciones que se hacen
son siempre no pasan de una decena o dos decenas de objeciones que son siempre, es como un loro. O sea, ¿cuáles son las típicas objeciones que un protestante plantea respecto a un católico, sobre todo el tema de la Biblia y compañía? ¿Qué es lo que te dicen, por ejemplo? Típicas objeciones. Pues lo que siempre nos atacan es lo de las imágenes. Las Entonces, las imágenes, ¿no? imágenes llegan a usted diciéndole, usted es un idólatra. Eso Claro. sí, ellos eso lo empiezan a decir es después de que usted ya va teniendo como una conversación. ¿Por Ujú. qué? Porque ellos al principio llegan como lobos disfrazados de ovejas y entonces primero que Dios quiere lo mejor para usted, venga que esto es lo mismo, aquí no hay ninguna diferencia, tenemos el mismo Dios, oramos igual que ustedes, vengan, de esa manera se lo llevan y ya cuando están allá metidos empiezan ya, es que allá idolatría, vamos a liberarnos de la idolatría, es que allá, ¿cómo así que nos vamos a confesar con un sacerdote? Es que allá tienen esto, es que allá tienen lo otro. Entonces, por lo general, el tema principal es el de la idolatría, con el cual sin duda nos atacan y se han llevado mucha gente. Ahora Ujú. bien, entonces está que el día sábado, dependiendo de qué secta sea, porque hay Claro. unos que son, por ejemplo, los unicitarios que no creen en la Trinidad, sino que es solo Jesús. Entonces atacan la Trinidad. Los testigos de Jehová que no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces dicen Jesucristo es una creación, la creación más hermosa. Los adventistas que guardan el sábado. Entonces, para cada uno de esos aspectos, ellos muestran una cita bíblica que, como usted dice, por lo general siempre son las mismas objeciones. Es muy, muy escaso el que uno encuentra que salga con una, de vez en cuando salen con unas extrañas, como por ejemplo, es que Jesucristo iba a venir por tercera vez. Entonces, Ajá. una vez un pastor salió así diciendo, es que yo le voy a mostrar en la Biblia que Jesucristo vino por tercera vez. Y entonces yo le digo, muéstremelo y me convierto, le dije yo así. Entonces decía, es que, iré por usted, a ustedes por tercera vez. Cuando yo leo unos versículos anteriores, era Pablo el que iba a ir por tercera vez. Entonces eso es una locura, eso es una locura que, como usted dice, siempre utilizan las mismas objeciones, pero eh, hay que saberles dar respuesta a través de las mismas escrituras. Usted a ellos les habla de Santo Tomás, de San Agustín, muy pocos Claro. lo toman en cuenta. Siempre es como con las escrituras. Sí, y hablando de las escrituras, puntualmente, ¿de qué escrituras? Porque uno se va a Isaías 7:14, por ejemplo, ¿no? Mm. Depende de la traducción que uno tenga, he aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, le pondrá por nombre Manuel, que significa, bueno, en fin. Pero si Mm. uno se va a una Biblia protestante, que no creen en la virginidad de María, te pueden haber prostituido el texto bíblico y te ponen aquí que una doncella, que una jovencita, etcétera. Mm. ¿Cómo hacer para contestarles a estos protestantes? A veces se podrá contestar con las propias Biblias protestantes, Sí. pero me imagino que a veces quizás no se podrá contestar con una Biblia protestante sobre algunos versículos porque han sido tergiversados o mal traducidos, ¿no? Sí, lo que se hace ahí siempre es que eh, ellos llegan a usted diciéndole, es que esta es la misma Biblia suya. Entonces ya yo de eso me pego y yo le Mm. digo, listo, entonces lo que va a decir en la suya es lo mismo que dice en la mía. Entonces en el momento en que yo leo ahí doncella, yo digo, ¿qué es doncella? Una virgen. Listo, entonces les voy poniendo, les voy alineando para que ellos vayan entendiendo lo que en verdad se enseña. Entonces, cuando en cuestiones de traducción, en este tema de la apologética de los protestantes no es que haya mucho problema. De pronto con la de los testigos de Jehová, que sí definitivamente le quitan mucho, pero la mayoría que es la Reina Valera, utilizan la Reina Valera y no hay mucho problema porque ellos dicen que es lo mismo de nosotros y es más, con eso siempre quieren engañar. Es que la Biblia católica dice lo mismo que acá y entonces ¿por qué no entienden? Dicen ellos. Pero entonces con eso mismo, cuando ahí dice doncella, yo le digo, ¿esto qué quiere decir? Que es una virgen. Y de esa manera uno, utilizando lo que ellos dicen, el argumento de ellos, uno pone las bases para comenzar la charla. En tu ámbito apostólico, ¿cómo haces para predicar a los protestantes? ¿Esperas que vengan a tu casa, te toquen la puerta o vas a un lugar para intentar debatir con ellos públicamente? No, yo por lo general trato de ir. Yo siempre voy a los templos protestantes, le digo al pastor, pastor, me gustaría tener una charla bíblica con usted
qué día podemos hacerla, pero ojalá estén todos, no es algo entre usted y yo simplemente, sino que estén todos de manera que se pueda edificar. Algunos aceptan, otros me dicen sí, venga después, pero después voy y no aparece, otros ya no me contestan el teléfono, otros me dicen sí, claro, venga y cuando voy allá están. Entonces, de esa manera es que yo la hago. Eso sí, digamos, hay una secta como por ejemplo los mormones y los testigos de Jehová que tienen sus páginas, entonces lo que yo hago es me contacto con ellos y les digo que si pueden venir aquí a mi casa. Entonces ahí yo también aprovecho para darles el mensaje y predicarles pues eh, la doctrina católica. De esa manera es que yo sobre todo lo hago. Ahora, algunos te podrán decir que poco tolerante, que poco ecuménico que es usted, que no busca en tiempos en los que todo el mundo trata de buscar el diálogo, tender puentes y qué sé yo, esto lo que estás haciendo no es totalmente católico, porque está yendo contra el ecumenismo, contra la tolerancia, contra el respeto de lo que los otros piensan. ¿Qué le podrá responder a eso? Quizás es que es una mala interpretación de lo que es el ecumenismo, y es que el ecumenismo es antes esa búsqueda de que ellos vengan a unirse a nosotros, no nosotros participar con ellos en nada, para nada, sino ir en la búsqueda de ellos, para que ellos, conociendo la verdad, cada uno exponiendo su doctrina, la gente pueda ver cuál es la verdad. Y es obvio y es lógico de que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad. Entonces, en esa exposición siempre va a ser la Iglesia Católica la que obtenga los mayores frutos. Siempre va a ser así. Entonces, con esa garantía, nosotros lo hacemos. Entonces, lo que pasa es que hay una mala interpretación de lo que es el ecumenismo. Y el ecumenismo es esa búsqueda del católico para que ellos escuchen la verdad. Y no es falta de caridad y no es anticatólico, porque no hay nada mejor que cuando uno está en el error, alguien venga y le muestre. Así a uno le cueste, porque uno cree que está haciendo las cosas bien, uno cree, así a uno le cueste, uno siente mucho agradecimiento cuando alguien le muestra que uno está en el error. Entonces eso es lo que buscamos los que amamos esta parte de la apologética con los protestantes, es buscar de que esas personas salgan de esos errores, de esas herejías que les han enseñado, tristemente. Entonces, para nada, no es nada ni anticatólico, ni es un falso ecumenismo, sino el verdadero ecumenismo. ¿Te ha pasado alguna vez que después de haber conversado así y alguien con honestidad intelectual dijo, sí, la verdad que tienes razón, yo estaba equivocado, debo serme católico de vuelta o debo serme católico porque estaba en un error? Sí, varias veces, varias personas han llegado a ese punto, me han dicho, mira, gracias a tal enseñanza que escuché, he aprendido y empiezo a indagar. Eso no es algo que sea de un día para otro, porque imagínense, eso es algo que es la fe de uno. Entonces lo que dicen es, gracias a este video he empezado a indagar, mira cómo hago para aprender más acerca de la fe católica, que me gustaría internarme más en eso. Entonces, en varias ocasiones ya se me han acercado personas, me han llamado, me han dicho para expresarme ese suceso en sus vidas. Que de hecho muchas veces no es tanto el problema intelectual, sino más bien el tema afectivo, ¿no? Porque hay gente que tiene que dejar todo, sus amistades, como llaman ellos, su congregación, el lugar donde ellos van a la asamblea. Entonces como que tienen que cortar con una vida que implican los afectos, ¿no? No siempre, Totalmente. claro, no es, bueno, sí, me di cuenta que esto es verdad, entonces ahora tengo que cambiar de vida y listo. Muchas veces el problema es familiar, afectivo de fondo. Sí, total. Por ejemplo, los testigos de Jehová que si el hijo se sale de la secta, ahí mismo lo sacan de la casa, lo Mm, sacan de la casa. wow, tremendo. Entonces, imagínense un testigo de Jehová que empieza a buscar, a indagar y encuentra, y ahorita dice, bueno, puede ser un joven de 17 años, y ahorita dice, bueno, yo me quiero convertir a la iglesia, pero si yo llego a decir esto, me dejan de hablar, Claro. dejan de comunicarse conmigo mis padres, me sacan de la casa en caso de que sea muy joven. Entonces es una situación muy difícil, la verdad, Ujú. pero pues hay que orar mucho por ellos. En el marco de esta evangelización, recién comentabas algo de
una misión que hace poquito hicieron con el padre Federico Hayton, una misión llamada Misión Oceánica. ¿Qué fue esto? ¿Puedes contarnos un poquito la experiencia? Sí, claro. Sin duda ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido, gracias pues a Dios primeramente y a que el padre Federico Hayton, con el cual he tenido un contacto recurrente, me invitó. Era una misión en unas islas que estaban completamente abandonadas, eh, hacía muchos años no llegaba sacerdote a esos lugares. En Panamá. Entonces, en Panamá, sí, en unas islas de Panamá. Entonces, cuando uno llega a esos lugares así, uno empieza a ver la sed, pero también la Mira, frialdad en cuanto a las cosas de la fe. Porque, ¿qué pasa? Las personas piadosas se las han llevado, se las van llevando los protestantes. Y las personas, pues, que no les interesa eso son las que mantienen en fiestas, los borrachos, los... Y entonces, cuando uno llega y se encuentra con esa realidad, pues sabe que hay un trabajo por hacer y que hay una necesidad de ese pueblo de conocer y de volver a Dios. Definitivamente fue una experiencia grandiosa estar al lado del padre Manuel Ansaldi, del padre Federico y de todas las personas que asistieron a esa misión, porque fue algo muy grandioso, muy edificante y muy fructífero también. ujú. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacían ustedes? Estuvieron varios días ahí, en estas islas, de isla en isla, con la gente. La misión, cómo era predicar a la gente que o bien era católica de nombre, o había abandonado la fe, o algunos no estaban ni siquiera bautizados, ¿no? Sí, no, eso fue algo impresionante porque pues nosotros llegábamos y todas las mañanas primero hacíamos un rosario, recorríamos todas las calles del pueblo, pues los misioneros, éramos cuatro en esas islas, en esa isla en particular, y hacíamos el recorrido, después empezábamos el visiteo casa por casa, pero ocurrían cosas como que usted llegaba a una casa y salía alguien haciendo mala cara y yo, bueno, ¿por qué? Yo no le vengo a insultar ni a decir nada malo, le vengo a hablar de Dios. Entonces, cuando uno se encontraba con eso, pues le tocaba a uno como tratar de buscar el camino, porque sabía uno de que debajo de esa persona habían niños sin bautizarse, habían niños sin hacer la primera comunión. Entonces buscamos la forma de estar con ellos, explicarles a través de las escrituras para que ellos aceptaran ir a bautizar a su hijo, como si eso fuera pues una obligación, algo malo, pero ellos lo percibían así, pero nosotros les mostrábamos la gracia tan inmensa de que ellos bautizaran a sus hijos, la necesidad tan increíble de que tenemos los hombres de ser bautizados. Entonces, era difícil por eso, porque uno llegaba a algunas casas así y las otras, pues peores todavía porque eran protestantes. No, a mí aquí no me venga aquí a hablar porque yo ya tengo mi iglesia, pero sentémonos a hablar. En algunas ocasiones sí nos sentábamos a hablar y conversábamos pues con ellos. En otras sí definitivamente cerrados, yo aquí no quiero, no son como nosotros los católicos, la mayoría que ven a alguien que viene con la Biblia, no, él me va a hablar de Dios, yo lo voy a recibir, yo voy a escucharlos, ¿qué me va a decir de malo? Nosotros sí somos así, pero en cambio ellos no, ellos llega un católico que le va a predicar la palabra de Dios y de una se cierra. Entonces, eso pasaba. Incluso en una de las islas, porque si nos íbamos pasando así, estábamos, digamos, 3 días en una isla y de ahí pasábamos a otra. En una isla, un día llegamos y pudimos, nos acercamos a un hermano separado a preguntarle si él era el pastor. ¿Por qué? Porque esa secta en esa isla apenas está creciendo, pero se sabe de que si sigue así, se van a terminar llevando todos los católicos piadosos. Entonces, ¿qué hicimos? Ya con el padre que nos está acompañando, Manuel, hablamos y dijimos, padre, hay que ir a hablar con el pastor, a ver si podemos tener una charla bíblica. Eh, y entonces el padre dio la autorización y así lo hicimos. Entonces fuimos, pues nos presentamos allá afuera y la persona que nos recibió nos dijo, entren y le dicen al pastor. Entonces, claro,
entré yo allá con un rosario grandísimo en medio de ese templo protestante y todas las personas ahí. eh, y le dije, pastor, mi nombre es tal, Carlos Amariles, vengo a proponerle que si podemos tener una charla bíblica con todo el pueblo, puede ser en la cancha, en el parque, donde sea, y él estaba ahí con todas las demás personas. Mientras yo le iba diciendo, él iba bajando y me dijo, pero salgámonos. Él quería que nos saliéramos para que los demás no escucharan. Pero ¿qué pasó? Todos se vinieron detrás de él también a escuchar lo que le estaba diciendo. Claro. Entonces no les salió bien. Entonces yo le decía, vea, si el pastor acepta, entonces yo los invito para que participemos y escuchemos la charla bíblica. Él me tiene que demostrar si esta es la iglesia de Dios o si es la iglesia católica. Y ahí mismo el pastor dijo, no, pues yo no le voy a aceptar eso. Y le dije ahí delante de todos, el pastor no acepta porque sabe que está predicando falsedades. Y yo vengo es directamente donde el pastor, no donde las ovejitas, donde las señoras que no saben cómo hacen ustedes, que ustedes van y engañan a esos pobres católicos. Yo vengo es directamente donde él, pero él no lo hace es por eso. Entonces los invito a ustedes a que vayan mañana, les dije yo pues, a escuchar la palabra de Dios. Esa es una de las cosas. Al otro día, ay, yo le dije al pastor, yo me voy a encargar de que todo el pueblo sepa de que yo lo reté a usted a un debate y usted no quiso aceptar. Y entonces me decís que haga su obra, y yo me voy a encargar. Y así fue. Al otro día en el pueblo, ese era el murmullo de que el pastor no había aceptado el debate bíblico. Pero son unas cosas grandiosas. Los milagros que se ven son palpables, una cosa maravillosa hacer la misión, Bien. predicar a Cristo. La verdad que siempre, siempre el hecho de poder llevar la palabra de Dios trae un enorme... El primer misionado es el misionero, no tanto la persona que recibe el mensaje, sino uno mismo, ¿no? Porque es Totalmente. el primer misionado siempre es uno. Eh, Carlos, ¿cómo hacer para hacer un apostolado no solamente en un templo, lo que sea, sino también incluso a nivel internetico? ¿Qué apostolado tenés en internet, por ejemplo? Por ejemplo, en internet tengo pues el canal mío que es Soldado Apologeta, donde ahí subo enseñanzas, subo los videos de las misiones, los debates que se puedan tener. Es en mi canal Soldado Apologeta. Ahora se estaba creando junto con el padre Federico Hayton algo que se llama la Cruzada Apologética Itinerante. ¿De qué se trata? De que todas las personas que tienen este amor por la apologética, por la defensa de la fe al estilo, nosotros le llamamos así, al estilo del padre Luis Toro, vengan y se unan a nosotros de manera que estemos en unión y en organización. Porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, aquí en mi barrio habían otras personas, otras dos personas que les gustaba hacer la apologética, pero cada uno hacía como su obra en particular y no nos conocíamos. Hasta un día en la iglesia yo levanté la mano y propuse pues de que enseñanzas bíblicas y ellos también hicieron lo mismo, ahí yo los cogí y nos unimos. Entonces queremos que eso no siga pasando, sino que estemos unidos. Entonces, en Ecuador hay personas que les gusta la apologética, entonces que ellos se conozcan, que ellos puedan hacer misiones allá, o que digamos cuando ocurran este tipo de misiones como la que hicimos en Panamá, digamos nosotros vamos o van los misioneros a Panamá, sabemos que allá tenemos otras personas que les gusta ser misioneros y son defensores de la fe, entonces ellos se pueden unir a la misión y también apoyarla. Entonces eso estamos haciéndolo, se hace una formación de 3 niveles y de ahí pasan a la cruzada apologética itinerante, que es algo que pues está comenzando apenas, pero queremos implementar en conjunto con el padre Federico Hayton y una persona muy cercana al padre Luis Toro. Buenísimo. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo el testimonio, también el apostolado. Como ustedes ven, no solamente es cuestión de los curas o de los religiosos o las religiosas hacer el apostolado católico, también es parte de cualquier bautizado. O sea, la función que tiene, si queremos, como se habla a veces, esa función profética, esa misión profética de todo bautizado, de tratar realmente de expandir el reino de los cielos, el reino de Dios acá en la tierra, es una obligación, no es una bueno, sí, yo si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Tenemos obligación de hacer apostolado, cada uno en su deber de Estado, cada uno como Dios lo trajo al mundo, digamos, y como
y como se vea más inclinado por el Espíritu Santo a trabajar, pero no es una prerrogativa, una especie de privilegio nada más que de aquel que sea cura, monja o fraile, ¿no? Sino que toda persona que esté bautizada debe hacer el intento, por lo menos. Así que te agradezco por el testimonio enormemente. Bueno, padre, muchas gracias por esta invitación y que viva Cristo Rey, y vamos a continuar. Que vea que esto reciban a Soldado Apologeta en el canal de YouTube. Dios les bendiga mucho. Chao, chao. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.